En la mesa de la recepción de la boda. Ella me presentó como solo un amigo. La miré a los ojos, sonreí y dije 4 palabras que lo cambiaron todo. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos dejó a todos sin palabras. Pero eso fue solo el comienzo. Algunos errores te cuestan todo. Me llamo Kenneth Pierce. Amigo, llámame Ken. Tengo 45 años. Y hasta hace poco, dirigía una planta de manufactura en Toledo, Ohio. Buen trabajo, con un plan de participación en las ganancias que me dejaba bien acomodado. Tenía una esposa, Felicity, que manejaba un negocio de artesanías en línea vendiendo productos hechos a mano en Etsy. Llevábamos 6 años juntos, 4 de casados. Ella tenía 2 hijos de una relación anterior, Connor, 14, y Emma, 11. Yo tenía un hijo propio, Jake, 16, que vivía con mi exesposa, Caroline, en Columbus. Lo que pasa con los segundos matrimonios es que entras pensando que aprendiste de tus errores. Eres mayor, más sabio, más cuidadoso. Estás atento a las señales de alerta. Comunicas. Construyes en conjunto. Felicity y yo compramos una casa en Miami. Nada lujoso, pero sólida. 3 habitaciones, un patio decente, cerca de buenas escuelas para sus hijos. La ayudé a lanzar esa tienda en Etsy. Le presté $50,000 para comprar el equipo, las máquinas de bordar, los materiales al por mayor. Ella decía que era un préstamo. Yo decía que era una inversión en nuestro futuro. Sin papeles, solo confianza. Sábado, 16 de septiembre. La boda de su prima en un viñedo boutique a 2 horas al sur, cerca de Sandusky. Un lugar hermoso, colinas onduladas y sol de finales de verano. Esa luz dorada que vuelve locos a los fotógrafos. Felicity pasó la mañana preparándose, cita en la peluquería, maquillaje, todo el montaje. Yo me puse el traje azul marino, pulí mis zapatos, hice mi papel. Condujimos juntos en su Honda, hablando de cosas sin importancia. El clima, la lista de canciones, si Connor necesitaba tacos nuevos para el fútbol. Ella parecía bien, feliz, incluso se reía de mis chistes. Me tocó el brazo cuando giré. Sin tensión, sin distancia, solo nosotros yendo a un evento familiar como una pareja normal. Llegamos al estacionamiento de grava alrededor de las 3:30. La ceremonia era a las 4, pero Felicity quería ayudar a su prima con algunos detalles de último minuto. Tomé el regalo del asiento trasero. Un marco de plata para fotos que habíamos elegido juntos. Y caminamos hacia el edificio principal. Arcos de piedra, hiedra trepando por las paredes, sillas blancas dispuestas en filas perfectas cerca del kiosco. El tipo de lugar que cobra extra solo por existir. Fue entonces cuando vi la mesa de recepción cerca de la entrada. Lino blanco, libro de invitados, una mujer con una carpeta y una sonrisa que parecía puesta a la fuerza. Perlas, de unos 50 años. La típica coordinadora que lo ha visto todo y juzga a todos. Levantó la vista cuando nos acercamos, bolígrafo en mano. Nombres, por favor. Felicity Pierce, dijo mi esposa, firmando el libro con esa letra cursiva suya. La mujer me miró, cejas levantadas en una pregunta educada. ¿Y este quién es? Esperé a que Felicity me presentara. Marido, pareja, Kenneth, cualquier cosa. En cambio, ella sonrió. Esa sonrisa de fiesta. La que le das a los extraños cuando quieres mantener las cosas ligeras, y dijo, oh, él es solo un amigo. Solo un amigo. Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra en agua quieta. Sentí que algo se movía en mi pecho, algo frío y definitivo. La miré, esperando la corrección, la risa, el es broma, cariño, pero ella ya se había vuelto hacia la mujer, señalando algo en el plano de asientos. No grité, no armé un escándalo. Solo sonreí despacio y con intención, y dije lo suficientemente alto para que todos a 10 pies me escucharan. En realidad, soy solo un ex. Luego me di la vuelta y me alejé. Escuché su voz detrás de mí. Aguda y repentina. No puedo esperar. No esperé. Pasé entre las filas de sillas blancas, junto al cuarteto de cuerdas que estaba afinando, junto a la barra donde ponían copas de champán.
Mis zapatos crujían sobre el camino de grava, firmes y constantes, y no miré atrás ni una vez. El estacionamiento parecía un campo de fútbol extendido y sin fin. Pero llegué a mi camioneta, la F-150 que había conducido por separado porque Felicity dijo que podríamos necesitar 2 autos, para hacer mandados más tarde ese fin de semana. Menos mal que la tenía. Subí, encendí el motor y salí a la carretera del condado. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi respiración era normal. Me sentía tranquilo de una manera que probablemente debería haberme asustado, pero no lo hizo. Era la calma de un hombre que acaba de ver caer la última pieza de un rompecabezas y finalmente entendió toda la imagen. Durante minutos después de que me fui, mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje tras mensaje. Felicity, su madre, su tía, alguien llamada Pam. Ni siquiera sabía quién era. Miré la pantalla en un semáforo en rojo. Ken, por favor vuelve. ¿Fue un error? ¿Qué está pasando? Felicity está llorando. Esto es vergonzoso. ¿Arregla esto? Apagué el teléfono y seguí conduciendo. Lo que no sabía, lo que no descubriría hasta más tarde esa noche, era que esos 4 minutos habían sido suficientes. Suficientes para que su madre la apartara y le exigiera una explicación. Suficientes para que los invitados empezaran a susurrar. Suficientes para que alguien sacara su teléfono y se diera cuenta de que todo el intercambio había sido grabado. En vídeo justo ahí, en el fondo de las primeras tomas del videógrafo, durante minutos, para que las fichas empezaran a caer. Y yo ya estaba a mitad de camino a casa. Llegué a casa a las 6:30. La casa y mami se sentían diferentes cuando entré. Más grande, de alguna manera más vacía. Dejé las llaves en la encimera, aflojé la corbata y me serví 2 dedos de bourbon. Me senté en el sofá con el traje puesto, mirando a la nada. Mi teléfono seguía apagado. No estaba listo para la avalancha aún. Alrededor de las 7, lo encendí de nuevo. 43 llamadas perdidas. 62 mensajes de texto. 3 buzones de voz. Los recorrí sin abrir ninguno, viendo los nombres mezclarse. Felicity dominaba la lista, pero había otros también. Personas que apenas conocía, de repente interesadas en mi vida personal. Estaba a punto de apagarlo otra vez cuando llegó un mensaje nuevo. No era Felicity. No era nuestra familia. Era Jake, mi hijo. Papá, tienes que llamarme. Es importante. Miré esas palabras por un largo momento. Jake y yo hablábamos regularmente, pero nunca me escribía así. Nunca urgente, nunca críptico. Marqué. Contestó en el primer timbrazo. Papá. Hola, hijo, ¿qué pasa? Hubo una pausa y escuché una puerta moverse, cerrarse. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja. Con cuidado. Necesito contarte algo sobre Felicity. El pecho se me apretó. Te escucho. Otra pausa. Luego, aún más bajo. Grabé algo en la boda antes de que te fueras. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir con grabé? Jake exhaló y pude imaginarlo en su cuarto en Columbus, tratando de encontrar las palabras. No me invitaron a la boda, ¿verdad? Pero igual estaba en Sandusky, en la casa de Tyler, ese fin de semana. La mamá de Tyler es amiga de la prima de Felicity. Así que terminamos en el lugar ayudando a poner sillas y esas cosas. Está bien, dije despacio. Te vi llegar con Felicity. Quería saludarte, pero vi que ella hablaba con un tipo cerca de la entrada lateral antes de la ceremonia, antes de que llegaras a la mesa de recepción. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo? No sé su nombre. Alto, unos 40, traje gris. Estaban muy cerca, papá. Muy cerca. Y ella se reía, le tocaba el brazo, todo eso. Hizo una pausa. Así que saqué mi teléfono y empecé a grabar, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si necesitaba saberlo. Su voz estaba firme ahora. Grabé como 3 minutos. Ella lo besó, papá. Justo ahí, detrás del seto. No un beso rápido. Un beso de verdad.
Luego hablaron un rato y él dijo algo como, nos vemos en la recepción, y ella se rió y dijo, actúa natural. No pude hablar. El vaso de bourbon estaba frío en mi mano. Jake siguió. No sabía qué hacer con eso. Casi lo borro. Pero luego la mamá de Tyler nos contó lo que pasó en la mesa de recepción. Cómo saliste y todos se volvieron locos. Y pensé que tal vez deberías verlo. ¿Seguro? Envíamelo. 30 segundos después, mi teléfono vibró. Abrí el vídeo. Ahí estaba ella, mi esposa, con ese vestido que la vi cerrar esa mañana, inclinada hacia un hombre que nunca había visto antes. Sus voces eran bajas, pero lo suficientemente claras. El beso duró 4 segundos. Cuando se separaron, ella le acomodó la solapa, dijo algo que no pude oír y ambos rieron. Lo vi 2 veces, luego lo guardé en 3 lugares diferentes. Papá, la voz de Jake me sacó de mi trance. ¿Estás bien? Sí, dije, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de la sala, los cojines que Felicity había elegido, la mesa de café que yo había armado, la vida que construimos sobre suposiciones y promesas rotas. Voy a arreglar esto, dije. Legalmente. El domingo por la mañana, conduje a Columbus. La oficina de abogados de Caroline estaba en una casa de piedra restaurada cerca de Hermanville, el tipo de barrio donde la gente paga extra por la historia. Había estado ahí exactamente 2 veces antes, ambas por papeles relacionados con la custodia de Jake. Entrar por esa puerta otra vez se sentía extraño, como dar un paso hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Ella me esperaba en su oficina, las persianas medio bajadas para protegerse del sol de la mañana, el café ya frío sobre su escritorio. Caroline se veía igual que hace 3 años, cuando firmamos los papeles del divorcio. Ojos agudos, corte de pelo sin tonterías. El tipo de mujer que no pierde tiempo en formalidades cuando hay trabajo que hacer. Ken. Señaló la silla frente a ella. Siéntate. Cuéntame todo. ¿Lo hice? La boda, la presentación, el vídeo que Jake me había enviado. Saqué mi teléfono y le mostré la grabación, observando cómo su rostro permanecía perfectamente neutral mientras Felicity besaba a un desconocido detrás de Edgewall. Cuando terminó, Caroline se recostó en su silla y cruzó los brazos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás a la normalidad. La normalidad ya se fue, dije. Quiero proteger lo que es mío. Ella asintió lentamente. Bien, primera pregunta. ¿De qué bienes estamos hablando? Hice una lista la noche anterior. No podía dormir, así que escribí todo en un blog legal a las 2 de la mañana. La casa y la hipoteca pagada, valorada en unos 320.000. La propiedad en el lago cerca de Putin Bay, heredada de mi tío hace 4 años, valorada actualmente en unos 475.000. Mi cuenta de participación en las ganancias de la planta, con poco más de 200.000. ¿Y hay algo más? Caroline levantó una ceja. ¿Sigue? He estado moviendo dinero. Empecé hace unos 18 meses. Después de que Felicity insistiera en refinanciar la casa y poner ambos nombres en la escritura, algo me pareció extraño en su entusiasmo. Así que abrí una cuenta offshore. Islas Caimán. He estado transfiriendo pequeñas cantidades cada mes. Nada lo suficientemente grande como para activar alertas. Ahora tiene unos 190.000. ¿Inteligente? Caroline tomó nota. ¿Hay algo a su nombre? Su negocio en Etsy. Le presté 50.000 para empezar hace 3 años. Sin papeles, solo un apretón de manos. Ella dice que me pagará, pero nunca sucede. Recuperaremos eso con intereses. Caroline golpeó el bolígrafo contra el escritorio. ¿Y la casa? ¿Está su nombre en la escritura? No. La compré antes de casarnos. Ella ha vivido allí, pero legalmente es mía. Bien. La propiedad del lago. La misma propiedad heredada. Nunca le puse su nombre. No intentaba ser secreto, simplemente nunca vi la necesidad. Caroline sonrió, fina y profesional.
acabas de hacer mi trabajo mucho más fácil. Esto es lo que vamos a hacer. Mañana por la mañana presentaré los papeles para establecer un fideicomiso. NLM Holdings LLC. Todo lo que posees entra ahí. La casa, el lago, la participación en ganancias, todo. Tú serás el único beneficiario y controlador. Ella no tendrá ningún derecho legal sobre nada. ¿Qué tan rápido podemos hacer esto? Si actuamos ahora, 72 horas. Pero Ken, tienes que entender algo. Cuando ella se entere, y se enterará, esto se va a poner feo. ¿Peleará? Contratará abogados. Podría intentar reclamar interés por unión de hecho o contribución financiera. ¿Que lo intente? Manteniendo la voz firme, dije, tengo registros de cada depósito, cada pago, cada transacción. Ella no aportó nada a esas propiedades, salvo vivir en ellas. Caroline me estudió un momento, y vi algo cambiar en su expresión. Tal vez respeto, o el reconocimiento de que no era el mismo hombre que se sentó en esta oficina hace 3 años, derrotado y agotado por el divorcio. Está bien, dijo. Pongámonos a trabajar. Pasamos las siguientes 4 horas revisando documentos, estados bancarios, registros de propiedad, construyendo un caso que no se trataba tanto de atacar a Felicity como de proteger lo que había construido. Cuando salí de su oficina, el sol estaba alto y fuerte, y llevaba una carpeta llena de papeles que cambiarían todo. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana. Finalmente lo miré en el estacionamiento. 23 mensajes nuevos, la mayoría de Felicity, cada vez más desesperados. Necesitamos hablar. Esto es ridículo, Ken. Estás exagerando un error. Te amo. Por favor, vuelve a casa. Los borré todos sin responder, encendí mi camioneta y regresé a Toledo. No quedaba nada que decirle. Los abogados hablarían ahora. El lunes por la mañana fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Entré a la planta a las 6:30, como siempre. Revisé los horarios de producción, hablé con los supervisores de piso, mantuve la cabeza baja y el enfoque firme. Nadie preguntó por mi fin de semana. Nadie mencionó la boda. O no lo sabían o eran lo suficientemente inteligentes para no sacarlo a colación. Alrededor de las 10 sonó mi teléfono. Felicity. Lo dejé ir al buzón. Llamó de nuevo a las 10:15, luego a las 10:30. A las 11 había dejado 4 mensajes, cada uno escalando de confundido a enojado, hasta algo que sonaba cercano al pánico. No escuché ninguno. Al almuerzo, conduje al First Mer Bank en Monroe Street y pedí hablar con Patricia Ellison, la gerente de sucursal que había manejado mi cuenta por 15 años. Me conocía, confiaba en mí, más importante, entendía la discreción. Ken me estrechó la mano y me llevó a su oficina. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito sacar registros de una transacción de hace 3 años. Un cheque de caja que escribía a nombre de Felicity Hammond. Ahora Felicity pierde $50,000. Patricia asintió y abrió su computadora. Préstamo comercial, capital inicial personal para su negocio. Dijo que me pagaría en 2 años. Nunca pasó. ¿Tienes documentación de los términos del préstamo? No, fue verbal. La expresión de Patricia no cambió, pero vi un destello de preocupación. Eso complica las cosas. Sin un acuerdo escrito, es tu palabra contra la de ella. Lo sé, pero necesito el registro de la transacción de todos modos. Fecha, monto, línea de memo si la hubo. Estoy armando un caso. Tecleó un momento y luego giró su monitor hacia mí. Ahí está. 12 de septiembre, hace 3 años. Cheque de caja número 7834. $50,000 a nombre de Felicity Hammond. Línea de memo, préstamo para inicio de negocio. Lo escribí, dije, señalando el memo, esa es mi letra en el formulario original, ¿verdad? Sí. Patricia imprimió 2 copias y me las entregó. Ken, si estás pasando por una separación, necesitas congelar cualquier cuenta conjunta inmediatamente. No tenemos cuentas conjuntas. Nunca las abrí. Pareció aliviada. Bien. Eso te ahorrará muchos problemas.
Pero debes saber si ella tiene acceso a tarjetas de crédito compartidas o líneas de crédito vinculadas a tu nombre. Podría usarlas por despecho. No lo había pensado. ¿Qué hago? Cancélalas. Hoy mismo, antes de que se le ocurra. Hice llamadas desde su oficina. 3 tarjetas de crédito, todas a mi nombre, pero con Felicity como usuaria autorizada. Cancelé su acceso en todas, con efecto inmediato. Los representantes preguntaron si quería cerrar las cuentas por completo. Dije que sí. Cuando salí del banco, Felicity había llamado 6 veces más. Conduje de regreso a la planta, estacioné en mi lugar habitual y me quedé un momento mirando el teléfono. Luego abrí su último mensaje. ¿Qué hiciste, Ken? Las tarjetas no funcionan. Escribí una frase y la envié. Habla con tu abogado. Después bloqueé su número. Esa noche, Caroline llamó. Los papeles del fideicomiso están presentados. A partir de las 4 de la tarde de hoy, todo está asegurado. La casa, el lago, todo. Ella no puede tocar nada. ¿Cuánto antes se enterará? Probablemente ya sospecha que algo anda mal. Las tarjetas de crédito la habrán alertado, pero la notificación oficial llegará. Recibirá una carta de mi oficina el miércoles. Bien. Ken, una cosa más. Esos 50.000 que le prestaste. Hice algunas averiguaciones. Su negocio en Etsy está registrado como LLC. Y según sus declaraciones de impuestos, ha estado reportando ingresos, pero no ha declarado de dónde vino el capital inicial. Eso es un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que no le gusta al IRS. Si tomó 50.000 y no lo reportó como préstamo o regalo, ha estado subdeclarando su obligación fiscal durante 3 años. Puedo presentar un informe de denunciante si quieres. No te devolverá el dinero directamente, pero la presionará para que llegue a un acuerdo. Lo pensé. La imagen de Felicity besando a ese hombre detrás del seto. La forma casual en que me borró en la mesa de recepción. Los 50.000 que le di de buena fe. Hazlo, dije. El miércoles por la noche estaba en la cocina recalentando sobras de comida china cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, código de Toledo. Casi no contesté. Pensé que sería otro intento de Felicity por comunicarse, pero algo me hizo responder. Hola, Ken. Una voz pequeña, tímida. Soy Emma, la hija de Felicity, 11 años. Una niña dulce que ama los proyectos de ciencia y me pide ayuda con su tarea de matemáticas todos los martes. Mi pecho se tensó. Hola, Emma, ¿estás bien? Estoy en la casa de mi amiga Betsy. Hizo una pausa y escuché voces de fondo. Alguien diciéndole que se apurara. Necesitaba contarte algo sobre mi mamá. Dejé el tenedor, me fui a la sala. ¿Qué pasa con ella? Ha estado viendo a alguien, un hombre llamado Rick. Vino a nuestra casa varias veces cuando tú no estabas, como después de la escuela o los sábados cuando estabas en la planta haciendo inventario. Rick, no el hombre del vídeo de Jaque, sino otro nombre completamente distinto. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No sé. Tal vez 6 meses. Connor también lo sabe. Cree que es genial porque Rick tiene una motocicleta y lo lleva a pasear. Su voz bajó aún más, pero no me gusta. Ken, a veces es malo con mamá. Escuché que discutían la semana pasada por dinero. ¿Qué dijeron? Rick dijo que mamá le debía algo. Ella dijo que estaba trabajando en eso. Luego él habló de nuestro trato y ella se quedó muy callada. ¿Nuestro trato? Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Emma, ¿dónde está tu mamá ahora? Está en su cuarto llorando. Ha estado llorando desde ayer, cuando una señora vino a la puerta con papeles. Connor dijo que es porque te estás divorciando de ella, pero no sé si es verdad. Los documentos del fideicomiso. Caroline había enviado a un mensajero para entregárselos en persona. Escúchame, dije con cuidado. Necesito que sepas algo. Lo que está pasando entre tu mamá y yo es cosa de adultos. No es tu culpa, ni tiene que ver contigo o con Connor. ¿Lo entiendes? ¿Nos vas a dejar?
Su voz se quebró ligeramente y me destrozó. No te voy a dejar, Emma. Tu mamá y yo tenemos problemas que no podemos arreglar, pero eso no significa que no me importe. Aún puedes llamarme si necesitas ayuda con la tarea. ¿Está bien? Está bien, sollozó. Ken, hay algo más. La semana pasada escuché a mamá hablando por teléfono con alguien. Estaba en el garaje, pero la oí a través de la ventana. Hablaba de la casa del lago. Dijo algo como, cuando la vendamos, podemos dividir el dinero y salir de esto. La casa del lago. La propiedad que vale casi $500,000 y a la que Felicity no tenía ningún derecho legal, pero que aparentemente pensaba vender de todos modos. ¿Dijo con quién hablaba? No, pero parecía el mismo tipo. Rick, creo. Cerré los ojos y junté las piezas. Felicity había estado planeando esto. La aventura, la venta de una propiedad que no le pertenecía, algún plan con un hombre que yo nunca había conocido. La presentación en la boda no fue un error ni un desliz. Era parte de algo más grande. Emma, hiciste bien en llamarme. Gracias. ¿Estás enojada conmigo? Ni un poco. Eres una buena chica. Después de colgar, llamé de inmediato a Caroline. Contestó en el segundo timbrazo, sonando cansada. Eran casi las 9 de la noche. Ken, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Felicity ha estado planeando vender la casa del lago. Tiene un novio, un tipo llamado Rick, y han estado hablando de dividir el dinero. Caroline guardó silencio un momento. Eso es intento de fraude. Si intentas falsificar tu firma o vender una propiedad que no te pertenece, eso es delito. ¿Qué hago? Primero, llamaré a la oficina del registro del condado mañana a primera hora. Pondremos un gravamen sobre esa propiedad para que no pueda venderse sin tu consentimiento escrito. Segundo, añadiré esto a nuestra documentación. Si está conspirando para cometer fraude, eso fortalece mucho nuestro caso. Hay más, dije. Según Emma, esto ha estado pasando al menos 6 meses. Y hay otro hombre además del vídeo de la boda. Esto no es solo una aventura. Es un patrón. Mejor para nosotros, dijo Caroline con gravedad. Peor para ella. Dame todo lo que puedas. Nombres, fechas, detalles. Quiero enterrarla tan profundo que no vea la luz del día en años. Debería haberme sentido mal por eso, por destruir a la mujer con la que me casé, la madre de 2 niños a los que había llegado a querer. Pero lo único que sentí fue frío, una determinación concentrada. Ella intentó robarme. Ahora aprendería lo que eso cuesta. El jueves por la tarde, llegué a casa del trabajo y encontré una camioneta pick-up en mi entrada. Placas de Ohio, oxidadas alrededor de los pasos de rueda. El tipo de camioneta que había visto 30 años de trabajo honesto. No la reconocí hasta que se abrió la puerta del conductor y salió Robert Hammond. El padre de Felicity, 73 años, electricista jubilado. El tipo de hombre que arreglaba cosas con las manos y no desperdiciaba palabras. Lo había visto unas 10 veces en 6 años, principalmente en fiestas. Siempre había sido cortés pero distante, como si reservase su juicio. Robert, dije, acercándome por la entrada. ¿Qué te trae por aquí? Necesitamos hablar. Su voz era áspera, cansada. ¿Tienes unos minutos? Abrí la puerta principal y lo dejé entrar. Se quedó en la entrada, mirando la casa como si estuviera catalogando cada detalle, luego me siguió a la cocina. Le ofrecí café. Negó con la cabeza. Me quedaré de pie. Gracias. Sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta y lo puso sobre la encimera entre nosotros. Esto llegó a mi casa ayer de un despacho de abogados en Columbus. Reconocí el membrete de Caroline antes de que lo abriera. Aviso de gravamen, dijo Robert con voz plana. Sobre una propiedad en el 4737 de Lakeview Road, Put-in Bay, presentado por ti a través de tu abogado, impidiendo cualquier venta o transferencia sin tu consentimiento escrito. Así es. Me miró fijamente. Esa es la casa de mi hija también. No, señor, no lo es. Esa propiedad la heredé de mi tío hace 4 años.
El nombre de Felicity nunca ha estado en la escritura. No tiene ningún derecho legal sobre ella. La mandíbula de Robert se tensó. Ella me dijo que ustedes la compraron juntos. Que planeaban retirarse allí algún día. ¿Mintió? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Robert me miró largo rato y vi algo cambiar en su rostro. No era ira, sino algo más pesado. Decepción. Tal vez reconocimiento. Hay más, dijo en voz baja. Vino a verme hace 3 semanas. Me pidió que Theo firmara un préstamo. $50,000. Dijo que ustedes tenían problemas de flujo de caja con el negocio. Necesitaban un financiamiento puente. Firmé los papeles porque es mi hija y confío en ella. Sentí un frío en la sangre. ¿Qué préstamo? ¿Qué negocio? Su tienda en Etsy. Dijo que estaba creciendo. Necesitaba nuevas máquinas, más inventario. El banco aprobó el préstamo basándose en mi crédito y mi casa como garantía. Sacó otro papel del sobre. Este es el contrato del préstamo. Fecha de vencimiento en 18 meses. Si no se paga, se quedan con mi casa. Tomé el papel y lo escaneé. First National Bank, $50,000. Robert Hammond como prestatario principal. Felicity Pierce como secundaria. La garantía era la casa de Robert en Oregon, una pequeña casa estilo rancho que había pagado hace 20 años. ¿Te dijo para qué era el dinero? Específicamente, nuevas máquinas de bordar, marketing, expansión del negocio. La voz de Robert era plana. Pero no era para eso, ¿verdad? No lo sé, dije honestamente, pero puedo averiguarlo. Saqué mi teléfono y llamé a Caroline. Puse el altavoz para que Robert escuchara. Ken, contestó. Necesito que busques registros de un préstamo comercial solicitado por Felicity Pierce hace 3 semanas. First National Bank, $50,000. Su padre Theo firmó. Su casa es la garantía. Caroline guardó silencio un momento. Dame 1 hora. Mientras esperábamos, Robert se sentó en mi mesa de la cocina, viéndolo más pequeño que nunca. Es mi única hija, dijo después de un rato. Su madre murió cuando Felicity tenía 16 años. La crié solo. Trabajé turnos dobles para pagarle la universidad comunitaria. Pensé que hice lo correcto por ella. Esto no es tu culpa, ¿verdad? Me miró. Tal vez la dejé salirse con la suya demasiado. Buscaba excusas cuando se equivocaba. Su primer matrimonio, como terminó, culpé al hombre. Me dije que Felicity merecía algo mejor. Ahora me pregunto si vi lo que quería ver. Mi teléfono sonó. Caroline, no te va a gustar esto. Dijo que el préstamo fue aprobado hace 2 semanas. El dinero se dispersó el jueves pasado. Revisé sus cuentas comerciales, registros públicos. Ninguno de esos fondos entró en su negocio. Se esfumó. ¿A dónde? Retirado en efectivo. 10,000 el viernes, otros 10,000 el lunes, el resto ayer. Todo de diferentes cajeros automáticos en Toledo y Sandusky. El rostro de Robert se puso gris. Hay más, continuó Caroline. Hice algunas averiguaciones. Rick Dalton, 42 años, vive en Parisburg. Tiene antecedentes. Cargos por fraude en Michigan hace 5 años, resueltos fuera de corte, actualmente desempleado. Y Ken ha estado publicando en redes sociales sobre un gran golpe que viene pronto. Ayer subió una foto de una motocicleta que acaba de comprar. Una Harley nueva. $15,000. Miré a Robert. Su mano temblaba. Ella le dio mi dinero, dijo en voz baja. Mi casa. Se lo dio a un tipo en una motocicleta. Lo vamos a recuperar, dije. ¿Todo? La voz de Caroline salió dura y segura por el altavoz. Mañana presentaré cargos por fraude. Penales y civiles. Robert, también tendrás que presentar una denuncia policial. Robo de identidad. Representación fraudulenta. ¿Todo? Robert se levantó lentamente, mirando una vez más mi cocina. Luego me miró.
Testificaré contra ella. Lo que necesites. Ella no puede destruir a la gente y salir impune. Después de que se fue, me quedé en la entrada viendo cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo. Y sentí algo que no había sentido desde el sábado en ese viñedo. No ira, ni traición, solo frío. La certeza absoluta de que Felicity finalmente había ido demasiado lejos. Y las paredes se cerraban. El vídeo apareció en Reddit el viernes por la mañana. No lo vi hasta que mi supervisor de planta, Mike, tocó la puerta de mi oficina alrededor de las 10 con el teléfono en la mano y una expresión que no supe descifrar. Jefe, tienes que ver esto. Puso el teléfono sobre mi escritorio, ya reproduciéndose. Era la boda. Imágenes nítidas desde los primeros planos del videógrafo. Ahí estaba yo, con mi traje azul marino, parado junto a Felicity en la mesa de la recepción. El audio era perfecto. Demasiado perfecto. ¿Y este quién es? Preguntó el coordinador. La voz de Felicity, ligera y desdeñosa. Oh, es solo un amigo. Luego mi respuesta llegó como un golpe frío. En realidad, solo soy un hacha. El vídeo cortó a mi espalda mientras me alejaba y alguien fuera de cámara jadeó. Y terminó. La sección de comentarios era una zona de guerra. 3000 votos positivos en 4 horas. Premios apilados como fichas de póker. La salida más salvaje del año. Leí el comentario principal con 800 votos. Debajo, se veía el momento en que ella se da cuenta de que la cagó. Otro hombre mío que no gritó, no discutió, solo se fue. Eso es poder. Mike carraspeó. Tiene 6 millones de vistas, Ken. Y sigue creciendo. Lo vi de nuevo. Algo en verlo desde afuera, desde la perspectiva del mundo, lo hizo real de una manera que no había sido antes. Esto no era solo mi humillación privada. Ahora era un registro público. ¿Quién lo publicó? Pregunté. Una cuenta llamada Wedding Falls. Lo sacaron del Instagram del videógrafo. También está en Twitter. TikTok por todas partes. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de mi hermano en Michigan. Otro de un primo con quien no hablaba desde hacía años. 3 excompañeros. Todos querían saber si realmente era yo. Apagué el teléfono y miré a Mike. ¿Saben todos aquí? Probablemente, pero nadie te lo va a decir a la cara. No somos idiotas. Esa noche, Caroline llamó. El vídeo en realidad nos está ayudando. La opinión pública está abrumadoramente de tu lado. Si esto llega a juicio, y podría, eso importa. Selección del jurado, acuerdos, negociaciones, todo eso. Felicity queda mal y ella lo sabe. ¿Te ha contactado? Su abogado llamó hace una hora. ¿Quieren negociar? Diles que no. Caroline hizo una pausa. Kim, están ofreciendo irse sin problemas. Sin reclamos, sin demandas. Solo quiere salir de la casa de Robert. Los 50.000 que le robó. El dinero que me debe a mí. También se va sin eso. Eso es aparte. Ya hay cargos criminales presentados. Entonces no hay nada que negociar. Ella quemó ese puente. Que se las arregle. El sábado por la mañana, Felicity apareció en la casa. Vi su auto entrar al camino desde la ventana de la cocina. La observé sentarse ahí un minuto entero antes de bajarse. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Deteriorada de una manera que debería haberme hecho sentir algo. No lo hizo. Abrí la puerta antes de que tocara. Kim, por favor. Tenemos que hablar. Su voz estaba áspera, como si hubiera estado llorando días. No, no tenemos que hablar. Tu abogado puede hablar con el mío. Cometí un error en la boda. Entré en pánico. La coordinadora me puso en un aprieto y dije lo incorrecto. No cometiste un error, Felicity. Dijiste la verdad. Yo solo era una amiga para ti. Conveniente, útil, pero no digna de reclamar. Se acercó un poco. Eso no es justo. Te amaba. Todavía te amo. Tú amas mi casa, mi dinero,
mi estabilidad. No me amabas a mí. Mantuve la voz nivelada, factual. Y aunque lo hicieras, ya no importa. Le robaste a tu propio padre. Has estado planeando con Rick vender propiedades que no son tuyas. Tomaste $50.000 de mí hace 3 años y nunca los devolviste. Su rostro palideció. ¿Cómo supiste? Sé todo. Felicity, el affair, el préstamo, el plan con Rick, todo. Rick no es nada. Es solo alguien con quien hablé un par de veces. No significó nada. Entonces, ¿por qué le diste $15.000 del dinero de tu padre para comprar una motocicleta? Retrocedió un paso. No lo hice. Los registros bancarios no mienten. Tampoco las cámaras del cajero automático. Tampoco tu padre, que el lunes presentará cargos contra ti. La compostura de Felicity se quebró. Volviste a mi propio padre en mi contra. No tuve que hacerlo. Tú misma lo hiciste cuando pusiste su casa en riesgo por un tipo con una moto. Entonces empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro. Por favor, Ken. Arreglaré esto. Pagaré a todos. Solo no dejes que me procesen. Eso ya no es mi decisión. Tú hiciste esta cama. Ahora acuéstate en ella. Di un paso atrás y cerré la puerta. Me quedé escuchando sus sollozos del otro lado, esperando que la culpa apareciera. Nunca llegó. 3 meses después, estaba sentado en una sala de audiencias del condado de Lucas viendo al abogado de Felicity intentar salvarlo. ¿Qué quedaba de su caso? No iba bien. Caroline había construido algo a prueba de balas. Registros bancarios mostrando el préstamo de $50.000 a Felicity, con mi nota manuscrita. El vídeo de Jaque donde ella besa a un desconocido en la boda. El testimonio de Emma sobre Rick Dalton y las conversaciones para vender la casa del lago. Los cargos por fraude de Robert y la documentación del préstamo que ella tomó a su nombre. La jueza, una mujer de unos 60 años llamada Patricia Kendrick, tenía el tipo de rostro que había visto todas las mentiras que el sistema legal podía producir. No estaba impresionada. Señorita Pierce, dijo la jueza mirando por encima de sus gafas de lectura. Usted está pidiendo a este tribunal que le conceda una parte de una propiedad que nunca fue legalmente suya, basándose en lo que afirma fue un acuerdo implícito de sociedad. ¿Es correcto? El abogado de Felicity, un joven llamado Phillips que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, se puso de pie. Sí, su señoría. Mi clienta contribuyó al hogar, crió a los niños, apoyó la carrera del señor Pierce. ¿Contribuyó financieramente a la compra de la casa y la propiedad del lago? Phillips dudó. No directamente, pero ¿contribuyó a la herencia de la propiedad del lago? No, su señoría, pero la sociedad conyugal duró 4 años, durante los cuales el señor Pierce mantuvo la propiedad separada de todos los activos principales. Estableció un fideicomiso legal y tiene documentación que muestra préstamos por un total de $50.000 que nunca fueron reembolsados. La jueza Kendrick dejó los papeles sobre la mesa. No veo una sociedad aquí. Abogado, veo a alguien que vivió en la casa de otro y ahora quiere la mitad de todo. Felicity apretó el borde de la mesa. Los nudillos blancos, continuó la jueza. Además, los cargos criminales presentados por el señor Robert Hammond por fraude y apropiación indebida de fondos pintan un cuadro preocupante sobre la ética financiera de su clienta. Aunque es un caso aparte, ciertamente influye en la percepción de este tribunal sobre su credibilidad. Phillips intentó una vez más. Su señoría, mi clienta cometió un error en una boda familiar. Una frase mal elegida no debería destruir su futuro financiero. Esto no es solo una frase, abogado. Es un patrón de conducta. La evidencia muestra engaño deliberado, manipulación financiera, y en el caso del señor Hammond, posible abuso de ancianos. La jueza Kendrick miró directamente a Felicity. Señorita Pierce, fallo a favor del demandado. Usted no tiene derecho a la casa, a la propiedad del lago ni a los activos financieros del señor Pierce. Además, le ordeno reembolsar el préstamo de $50.000 en un plazo de 18 meses con intereses calculados al 6% anual. El incumplimiento resultará en embargo de salario. El rostro de Felicity se descompuso.
Phillips puso una mano en su hombro, quiso decir algo, pero ella lo apartó y se levantó. Esto no es justo, dijo con voz temblorosa. Le di 6 años de mi vida. La expresión de la jueza Kendrick no cambió. Y él te dio un hogar, apoyo financiero y confianza que traicionaste. Hemos terminado aquí. Afuera del juzgado, Caroline caminó a mi lado hasta el estacionamiento. Eso fue lo más limpio que se puede conseguir. Ella no tiene nada, Ken. El caso criminal con su padre sigue pendiente, pero eso ya no es tu problema. ¿Y el juicio por los 50.000? Probablemente declarará bancarrota. Aunque lo haga, el aspecto fraudulento podría hacer que la deuda no sea cancelable. De cualquier modo, tienes el fallo registrado. Caroline se detuvo junto a su auto. ¿Cómo te sientes? Pensé en eso. Aliviado. Por fin terminó. No del todo. Hay una cosa más. Sacó una carpeta de su maletín. Jake ha estado hablando con su madre sobre la custodia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Quiere vivir contigo a tiempo completo. Ella ya habló conmigo al respecto. Cree que es lo mejor para él, dado todo lo que ha pasado. Dice que has demostrado ser estable, responsable, alguien en quien puede confiar. Tomé la carpeta, la abrí. Papeles para modificar la custodia ya medio llenos. ¿En serio?, pregunté. Muy en serio. Firma esto y Jake se muda el mes que viene. 14 meses después de esa boda, estaba en mi cocina preparando el desayuno mientras Jake estaba en la barra haciendo tarea de cálculo. Se mudó la primavera pasada y la casa se sentía diferente ahora. Llena, ¿verdad, papá? ¿Viste mi libro de física?, llamó desde la sala. Revisa tu mochila. Lo dejaste junto al sofá. Apareció un momento después. Libro en mano. ¿Lo encontré? Gracias. Emma bajó las escaleras, mochila al hombro. Venía a quedarse conmigo cada fin de semana desde que se finalizó el acuerdo de custodia. Connor había elegido quedarse con Felicity a tiempo completo, y no insistí, pero Emma había dejado clara su decisión. Buenos días, King, dijo, agarrando un waffle de la tostadora. Buenos días, pequeña, ¿dormiste bien? Sí, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias más? ¿Tarde? Por supuesto. Lo haremos después del almuerzo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Caroline Whitmore. ¿Café esta semana? Quiero hablar de algo. Últimamente he estado tomando café con Caroline más seguido. Empezó como consultas legales sobre la custodia de Jake, pero en algún momento se convirtió en otra cosa. Algo que se parecía sospechosamente a salir juntos, aunque ninguno de los dos había dicho la palabra en voz alta. Jueves funciona. Escribí. Perfecto. 10 de la mañana. Ese lugar cerca de mi oficina. Jake levantó la vista de su tarea y sonrió. Esa Caroline, no te metas. Estás sonriendo con el teléfono, papá. Eso es definitivamente Caroline. Volvió a sus ecuaciones, todavía sonriendo. Me gusta. Es inteligente y la semana pasada te ganó al ajedrez. Tuvo suerte. 3 veces seguidas no es suerte. Emma se rió. Y me di cuenta de que esto era por lo que había estado luchando. No la casa ni el dinero ni las victorias legales. Esto, un sábado normal con niños que se sentían lo suficientemente seguros para burlarse de mí. Un futuro que no implicaba mirar por encima del hombro esperando la próxima traición. La casa del lago se vendió hace 2 meses, $490.000. Puse la mitad en fondos fiduciarios para Jake y Emma usé el resto para pagar los últimos costos de la expansión de la planta. La casa de la mamá estaba pagada, mente libre y clara. La cuenta offshore seguía intacta. Un recordatorio de que a veces protegerse no es paranoia, es sabiduría. Supe por conocidos mutuos que Felicity ahora trabajaba en ventas, viviendo en un apartamento de un dormitorio en Oregón con Connor. Robert había conseguido un fallo en su contra en el caso de fraude. Ella había declarado bancarrota, pero el juez había dictaminado que la deuda no era cancelable por fraude. La pagaría durante años.
Debería haber sentido satisfacción por eso. Tal vez incluso vindicación, pero sobre todo no sentí nada. Era un capítulo cerrado y yo había pasado a cosas mejores. Jai cerró su libro. Papá, he estado pensando que tal vez este verano podríamos ir a Meno Island. Solo nosotros tres. Hacerlo una cosa. Los tres. Tú, yo y Emma, si te parece bien. Miré a Emma. Ella asintió con entusiasmo. Sí, dije. Hagámoslo una cosa. Los tres. Esa tarde, Caroline vino a recoger unos documentos que Jake necesitaba para la escuela. Se quedó a tomar café, luego a cenar, y después nos sentamos en el porche viendo el atardecer mientras los niños hacían la tarea adentro. Eres diferente a como eras hace un año, dijo en voz baja. De alguna manera, más liviano. Me libré del astremuerto, sonreí. Buena metáfora. Es la verdad. Pasé 6 años cargando a alguien que planeaba abandonarme todo el tiempo. Ahora ya no lo soy. ¿Se siente bien? Caroline extendió la mano y tomó la mía con suavidad. Para que conste, me alegra que Jake haya querido vivir contigo. No solo porque sea bueno para él, que lo es, sino porque significa que puedo verte más. Aprieto su mano. Es una opinión profesional. ¿Consejera? Completamente personal. Nos quedamos allí mientras el cielo se tornaba púrpura y dorado, y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella mesa en la recepción de la viña, con un hombre que sonrió, dijo, solo un hacha y se alejó sin saber qué vendría después. Ahora sabía que esto era segundas oportunidades, mejores decisiones, una vida construida sobre la honestidad en lugar de suposiciones.